Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer versículo 7 hasta el 13. Apocalipsis 3, versículo 7 al 13. Tenemos el texto aquí en la pantalla también, así que aquí podemos leerlo. Dice la palabra de nuestro Señor. Apocalipsis 3, vamos a leer versículo 7 en adelante. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ver el mensaje que el Señor le envió, la carta que le envió ahora a la iglesia de Filadelfia, ¿sí? La sexta iglesia mencionada ahí en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver la primera parte hoy también, porque no vamos a terminar en este día. Así que vamos a ver esta primera parte de este mensaje que el Señor le envía a la iglesia de Filadelfia. Si ustedes lo han notado, en cada uno de los mensajes que el Señor le envía a cada una de las iglesias, Él se presenta de una manera diferente, ¿sí? En cada una se presenta de una manera diferente. Y la razón de esto es justamente que el conocimiento que Él tiene de cada una de las iglesias a las cuales le está hablando requiere que Él se presente de una manera diferente para cada una de estas iglesias, y también dependiendo de las circunstancias que están pasando cada una de las iglesias, el Señor se presenta de una manera muy especial, muy específica para cada una de ellas, que es lo que ellos necesitan saber acerca del que escribe la carta, ¿no? En este caso, el Señor se presenta, veíamos en los primeros versículos, que Él se presenta con tres atributos propios del mismo Señor Jesucristo, que es el santo, se presenta como el único que es santo, se presenta como el verdadero y como aquel que tiene la llave de David, de tal manera que puede abrir y nadie puede cerrar, dice que puede cerrar y que nadie puede abrir. Y es importante, mis hermanos, mis hermanas, que tomemos en cuenta esta forma en la que se está presentando el Señor Jesús. Y es importante que lo tomemos en cuenta porque está relacionado, como les digo, de una manera directa con la situación que está viviendo la iglesia en ese momento, la iglesia de Filadelfia, pero no solamente la iglesia de Filadelfia, sino que esto también es importante para nosotros, por si en alguna ocasión nos encontramos en una situación parecida a la de la iglesia ahí en de Filadelfia, o si pasamos por circunstancias similares a las que estaba pasando esta iglesia.
¿qué era lo que estaba pasando esta iglesia? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en ella? ¿Por qué era lo que estaban ellos pasando en ese momento? ¿Cuál era la situación? Pues fíjense que al parecer los judíos de ahí de Filadelfia, de la ciudad de Filadelfia, le estaban haciendo difícil la vida a los cristianos, ¿sí? Le estaban haciendo la vida complicada a aquellos que se estaban convirtiendo en esa ciudad, ¿no? Como ustedes saben y como sabemos, los judíos pues esperaban en aquel entonces y siguen esperando en la actualidad un rey, ¿verdad? Un rey del linaje de David, que va a ser ungido o que iba a ser ungido con el Espíritu del Señor para librarlos en aquel entonces, obviamente, de la opresión enemiga. Hoy en día siguen esperando que venga ese Mesías que les va a restaurar el reino a Israel. Y en este sentido, el Señor Jesucristo es el verdadero, o sea, se está presentando: yo soy el verdadero Mesías, ¿sí? Ese que ustedes están esperando, yo soy el verdadero, soy el santo de Dios, soy el que tiene la llave de ese reino que ustedes están esperando un día que va a ser restablecido, que va a ser restaurado. Yo soy quien tiene esa llave para abrir ese reino, para volverlo a activar, digamos, para volver a ponerlo como estuvo en algún momento, ¿sí? Y solamente el Señor Jesús puede decidir quién entra en ese reino, quién entra en esa nueva Jerusalén, ¿sí? Porque Él es el único que abre la puerta para que cualquier persona pueda entrar a ese reino, ¿sí? Y también es el único que puede cerrar la puerta para que nadie entre a ese reino, ¿sí? Pero aquí el problema era que los judíos, le digo, los que conocemos la historia de los judíos, pues no es nada nuevo para nosotros, ni es nada nuevo para alguien que conoce la historia de los judíos, saber que ellos creen ser el único pueblo escogido de Dios. O sea, ellos creen que son el único pueblo escogido de Dios, ¿no? Y que por ser los descendientes biológicos de Abraham, pues son ellos realmente el pueblo del Señor, ¿no? Y entonces ellos creen que todas aquellas personas que hayan creído en Jesús como el Mesías, porque para ellos Él no es el Mesías, para ellos Él no es el ungido, para ellos Él es un impostor, para ellos Él es pues hasta cierto punto, no solamente un impostor, sino alguien que precisamente por eso lo mataron, ¿no? Porque era un blasfemo, ¿no? O sea, ¿cómo se atrevía Él a decir que Él era el ungido de Dios? Bueno, entonces para ellos, todos los que crean en el Señor Jesucristo, obviamente están equivocados. No pueden creer en Jesús como el Mesías, y por lo tanto, según ellos, la puerta del reino de Israel, la puerta del reino de Dios, la puerta del reino de David está cerrada para ellos, ¿sí? O sea, si tú crees en el Señor Jesús de acuerdo al pensamiento de los judíos, estás equivocado y tú no puedes estar dentro del reino de David, ¿no? Entonces, para ellos cierran la puerta a todos aquellos que hayan puesto su fe en el Señor Jesucristo, ¿no? No pueden ellos, quien creen en el Señor Jesucristo desde el punto de vista de los judíos, ser el pueblo de Dios. O sea, no puedes tú ser parte del pueblo de Dios porque estás creyendo en un impostor, estás creyendo en alguien que es un mentiroso y estás creyendo en alguien que es un blasfemo. Así que no puedes ser parte del reino de Dios. Entonces ellos cierran la puerta a los creyentes, ¿no? Y es muy probable que este rechazo que los hermanos de Filadelfia estaban sintiendo de parte de los judíos, pues llevara en un momento dado a que dudaran de que si realmente Jesús era el verdadero Mesías, ¿sí? Llegaran a dudar de que si no estaban equivocados, si no estaban en el camino incorrecto, a tal grado de decir, bueno, pues entonces a lo mejor tenemos que hacernos judíos, ¿no? Para poder estar dentro del reino y no creer en este Mesías, ¿no? Llegó el momento en que probablemente ellos llegaron a dudar si realmente estaban camino a esa nueva Jerusalén, a ese nuevo reino celestial, o si se habían equivocado terriblemente al haber puesto su fe en el Señor Jesucristo, ¿no? Llegó un momento en que algunos de ellos pudieron haber dudado en este sentido. Pero entonces ahí el Señor Jesús les habla
Y les dice, yo conozco tus obras, ¿sí? Conozco tu actuar, conozco lo que estás haciendo, conozco lo que estás padeciendo, conozco tus dudas, conozco todo lo que está pasando alrededor de ti, ¿no? Y dado que el Señor Jesús es el que tiene verdaderamente la llave, ¿sí? No los judíos, es que les dice, bueno, yo tengo la llave de David, o sea, yo soy quien tiene la llave, o sea, no son los judíos quienes te van a dejar entrar o quienes te pueden evitar entrar o quienes te pueden cerrar la puerta. Yo soy quien tiene la llave para abrir esa puerta a ese reino del rey David, ¿no? Jesús abre o cierra la puerta del reino a cada persona dependiendo la respuesta que ellos tengan hacia él, hacia el Señor Jesús como el Mesías, ¿sí? Dependiendo de lo que ellos puedan creer acerca de él, ¿no? No es el origen étnico, no es de los judíos, no es de ellos el reino. Todos los que reconocen al Señor Jesús como el Salvador, como el verdadero Mesías, pueden entrar en el reino de David, en la Jerusalén celestial. Sean judíos, sean griegos, sean gentiles, sean hombres, sean mujeres, sean negros, blancos, no importa. Es Jesús el que abre la puerta para que la gente entre al reino del Señor, ¿sí? No son ninguna persona y mucho menos, les digo, una cuestión étnica, ¿no? Entonces, es muy importante recordar esto cuando nos sentimos tal vez tentados, cuando nos sentimos impulsados a dudar de nuestra posición delante del Señor, ¿sí? Recuerden que, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando nos sentimos tentados a cuestionar el propósito del Señor en nuestra vida, el propósito de nuestro servicio, el propósito de nuestro ministerio, el propósito de lo que hacemos para el Señor, que dudemos de decir, pues creo que no estoy en lo correcto. Es importante recordar esto que dice el Señor Jesús, porque necesitamos poner, como siempre, nuestra mirada en el Señor Jesucristo, en Él como el Salvador, como el que vive, como el que reina, como el que está sentado a la diestra del Señor, y que solamente Él es quien determina quién va a estar dentro del reino y quién va a estar fuera, ¿sí? Nadie más lo puede determinar, ¿sí? Entonces, sobre esta base es que debemos responder hacia el Señor Jesucristo, ¿no? Si hemos creído en Él, si lo hemos recibido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como aquel que nos ha tomado y que nos ha prometido que un día vamos a estar con Él ahí en la eternidad, Él nos abrió la puerta de ese reino y estamos dentro de ese reino porque Él abrió. Y esa puerta nadie la puede cerrar, ¿no? Volvemos a lo que habíamos comentado la semana pasada. Para aquellos que piensan que la salvación se pierde, si Jesús abrió la puerta y entraste, nadie te puede sacar. Así de fácil, ¿no? Porque la salvación no se puede perder, no te puede meter y después decir, no, ¿sabes qué? Que siempre no, vámonos para afuera, tú no estás. No, eso ya lo hizo Él y ahí está, la puerta se abrió, entramos y ya nadie puede cerrar esa puerta, ¿sí? Para que sigamos dentro de ese reino. Pero fíjese que lamentablemente muchos cristianos profesantes, de los que encontramos en muchas iglesias, son igual que los judíos. En ese sentido se parecen mucho a los judíos porque tratan de cerrar la puerta del reino a muchas personas que vienen al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tratan de cerrar la puerta del reino a aquellos que se están convirtiendo, a aquellos que están llegando a los pies del Señor Jesucristo. Son como esos judíos, como esos fariseos, como esos escribas que el Señor Jesús menciona ahí en Mateo 23:13. Vean. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, dice el Señor, ¿no? Y lo podría decir hoy en día también a los cristianos, pero ay de ustedes, cristianos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, ¿sí? Pues ni siquiera entran ellos, dice, ni dejan que otros entren. Qué terrible que hay supuestos cristianos
que actúan de la misma manera, o sea, cierran la puerta del reino a otros que quieren entrar, pero lo peor no es eso, lo peor es que ni siquiera ellos entran, no entran ni dejan que otros entren. ¿Cómo es que lo hacen? ¿Cómo es que sucede este tipo de cosa? Tal vez eres un cristiano, una cristiana recién convertido, tal vez puede ser que tienes ya años de ser cristianos, y de repente alguien, un cristiano de una iglesia, a lo mejor te pasó, y esperemos que nunca pase en este lugar, a lo mejor te pasó que vienen y te dicen, no, pero para que seas verdaderamente salvo o para que seas verdaderamente un cristiano, necesitas experimentar la segunda bendición del Espíritu, ¿no? Es decir, necesitas ser bautizado en el Espíritu. Hay muchas iglesias que dicen, no, o sea, si tú no eres bautizado en el Espíritu, si tú no hablas en lenguas, no eres salvo. Y están cerrando la puerta del reino a aquellos supuestos creyentes, supuestos cristianos, ¿no? O si no te bautizas, no eres salvo. Y están cerrando la puerta a aquellos que quieren entrar, ¿no? O quizá te hayas encontrado con cristianos, que siempre los vamos a encontrar, que se creen superiores, que creen ser mejor que los demás, que te sugieren o te piden cualquier cantidad de cosas que debes de hacer o que debes de creer para que verdaderamente seas un cristiano o para que seas un cristiano verdadero. Quizá te pidan que aceptes un punto de vista, ¿sí? Un punto de vista específico acerca de una creencia que ellos puedan tener. Quizá te puedan decir que debes aceptar el punto de vista específico acerca de la creación, ¿no? Y decirte que la creación tiene determinados años y eso es lo que tú tienes que creer, ¿no? O sea, hay quienes piensan, por ejemplo, que la creación, o sea, sí lleva el tiempo de los dinosaurios, ¿no? Y que sí pasó eso y que las capas geológicas y todo eso nos habla del tiempo que tiene. Y sí dicen que la creación tiene miles de millones de años. Te dicen, tú tienes que creer esto. O te vienen y te dicen que tienes que creer ciertas cosas acerca de los dones del Espíritu, ¿no? Tienes que creer esto, los dones, y tienes que creer en los dones espectaculares, y tienes que creer en el don de la sanidad, y tienes que creer en el don de las lenguas, y tienes que creer en esto, pues si no, no eres cristiano. O tienes que creer los 5 puntos del calvinismo para que realmente seas un verdadero convertido. O lo contrario, tienes que creer los 5 puntos del arminianismo para que verdaderamente seas un verdadero cristiano, ¿no? Y entonces tienes que tener convicciones particulares también sobre tu manera de vivir, sobre el alcohol, sobre fumar, sobre ir a las fiestas, sobre tatuarte, sobre ponerte piercing o lo que sea, y eso te están diciendo acerca de cómo debes de vivir para que verdaderamente seas un verdadero cristiano. O que tienes que creer acerca del divorcio, el entretenimiento, dónde puedes ir, dónde no puedes ir, qué puedes escuchar, qué no puedes escuchar, y en general, ¿sí?, te dicen qué es lo que tienes que creer o aceptar o hacer para ser un verdadero cristiano, ¿sí? Básicamente lo que hacen este tipo de hermanos o de hermanas o pseudo cristianos, no lo sabemos, es cerrar la puerta, ¿sí? Porque si tú dices, no, pues es que yo no creo eso, yo no acepto eso, no, pues entonces no puedes estar aquí, no eres parte de esto, ¿no? Y ahí es importante, como les decía, no escucharlos, no hacerles caso y poner nuestra mirada y nuestros oídos a lo que dice el Señor Jesús. Yo soy el que abre la puerta, ¿sí? Soy yo quien abre la puerta, no es nadie, no es ninguno de ellos, no es lo que crees, no es lo que te digan que hagas, porque volvemos a lo mismo, lo hemos dicho muchas veces, la salvación no es por obras. Si tú pusiste tu fe en mí, yo te abrí la puerta y nadie la puede cerrar y nadie te puede sacar, ¿no? Creas o no creas lo que ellos dicen, estés de acuerdo o no con lo que ellos dicen, lo importante es que yo te salvé y yo te abrí la puerta. Puedes estar no de acuerdo con muchas de estas cosas, eso no es realmente lo importante es que yo te salvé. Lo importante es que yo te abrí la puerta, lo importante es que yo te puse dentro del reino de mi Padre. Eso es lo importante y eso es lo que debes de siempre tener en cuenta. Ahora bien, fíjense, si el rechazo, por ejemplo, de los judíos a los hermanos de ahí de Filadelfia
no fue suficiente, o como si fuera poco, el rechazo que tenían de parte de ellos, también nos dice la palabra que ellos tenían pocas fuerzas. Fíjense lo que dice el Señor. Conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de una puerta a la cual nadie puede, porque aunque tienes poca fuerza, ¿sí? Aunque tienes poca fuerza, esta iglesia de Filadelfia no solamente estaba luchando con este problema de los judíos, sino que aparte dice que era una iglesia que tenía poca fuerza. Es muy probable que esta iglesia se había debilitado en su lucha contra el pecado, en su lucha por mantenerse firmes delante del Señor, en su lucha de ese acoso que estaban sufriendo continuamente de los judíos, y esto la había ido debilitando de alguna manera a la iglesia, ¿sí? Y probablemente la deserción de algunos miembros de ahí, de esa iglesia, justamente por la misma presión de los judíos, de decir, pues creo que estoy equivocado, creo que no debo de creer en este Mesías, creo que mejor me voy con ellos, ¿no? Había habido deserción en esa iglesia, justamente por esta situación. Y esto había hecho que esta iglesia de alguna manera se hubiera debilitado, empezar a tener poco vigor, ¿no? Empezar a tener pocas fuerzas, empezar a tener poca influencia, inclusive ahí en el mundo en donde se estaban relacionando, ¿no? Pero vemos al Señor Jesús que le dice, pero has obedecido mi palabra, ¿sí? Y has mantenido, o no has renegado, o no has negado mi nombre. Yo sé que tienes poca fuerza, dice el Señor, pero hay algo importante que tú tienes, que has mantenido mi palabra, ¿sí? Y que no me has negado en ningún momento, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, a pesar de que digan que yo no soy el Mesías, a pesar de que digan que yo no soy el verdadero, no me has negado, te has mantenido firme y a mí y a mi palabra, ¿sí? Y a pesar de que la iglesia de Filadelfia no era, fíjese bien, mi hermano y mi hermana, no era la mega iglesia de Jerusalén, porque la iglesia de Jerusalén era una iglesia grandísima, ¿sí? Era lo que hoy conocemos como una mega iglesia. A pesar de que ella no era la mega iglesia, a pesar de que no tenían los pastores de renombre como los que tenían allí en Jerusalén, pastores célebres como Pedro, como Santiago, como Juan, ellos permanecían fieles al Señor Jesucristo, ¿sí? Permanecían fieles ante la prueba, ante la persecución. Y observemos bien esto, mis hermanos, porque si algún día, insisto, nos sentimos tentados a creer, como muchos lo hacen el día de hoy, que mientras más grande es una iglesia es mejor. Si nos sentimos tentados a pensar de esa manera, pensar que una iglesia grande es sinónimo de ser mejor y de ser más fiel al Señor, no necesariamente es. Más grande no significa mejor, y más grande no significa fidelidad, ¿sí? Así que tengamos cuidado de no pensar que porque una iglesia es más grande es mejor. Lo que el Señor quiere y lo que a Él le agrada no es el tamaño de una iglesia. No son las cifras, no son los números, no son los presupuestos grandes, no es el alcance, no es la influencia que pueda tener una iglesia. Lo que al Señor le agrada es fidelidad. Lo que Él quiere es que seamos fieles, que no le neguemos en ningún momento ante las pruebas, ante las circunstancias, aunque lo que pueda venir a nuestra vida, que siempre permanezcamos fieles al Señor sin negarlo. Y esta es una buena noticia para miles y miles de iglesias pequeñas. Esta es una buena noticia. Esas pequeñas iglesias que se identifican con la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Iglesias que están débiles, iglesias que no tienen fuerza, iglesias que no tienen influencia en un momento dado. Pero yo creo que por lo menos muchos lugares aquí en México, la mayoría de las iglesias se parecen más a la iglesia de Filadelfia que a la de Jerusalén. La mayoría de iglesias aquí en México son iglesias pequeñas, ¿sí? No son iglesias grandes como era la mega iglesia de Jerusalén. Y en una situación como esta, cuando uno está en una iglesia pequeña, para algunos líderes, para algunos pastores y para algunos miembros inclusive de la iglesia, es fácil que se desanimen cuando no ven el crecimiento que tienen otras iglesias, ¿no?
Cuando no ven ese crecimiento espectacular de cómo en otros lugares están creciendo, pues rápidamente, ¿no? Cuando se dan cuenta que el presupuesto que uno no tiene, pues no es parecido al que ellas tienen, ¿no? Tenemos un presupuesto limitado para hacer cosas, para poder tener nuestras actividades, ¿no? Tenemos poca influencia a lo mejor en la comunidad, poca gente nos conoce, ¿no? Poca gente sabe que estamos en este lugar, aquellas no, porque el lugar es grande, tienen un letrero, y la gente sabe que ahí están, y puede ser que nosotros no tengamos este tipo de cosas, ¿no? Y más cuando vemos que otras iglesias alrededor nuestro están creciendo, tienen ministerio a lo mejor ya de niños, tienen ministerio de jóvenes, están atendiendo a matrimonios igual jóvenes, ¿sí? Y vemos que están de alguna manera creciendo. Pero ¿sabe cuál es la realidad de ese tipo de iglesias? Que esas iglesias crecen a expensas. Y fíjese bien, esas iglesias crecen a expensas de los que salen de iglesias como estas. O sea, no son iglesias que realmente muchas veces están evangelizando. Simplemente están creciendo, tomando la inconformidad de muchos que salen de otras iglesias y están llegando a esas. Así crecen estas iglesias a expensas de otras iglesias, ¿sí? Cuando se pierden familias, ¿sí? Digamos, de una iglesia, cuando se pierden miembros de una iglesia por ese motivo, es decir, porque se van a otras iglesias más grandes, porque se van a otras iglesias donde aparentemente es mejor, porque, les digo, tienen muchas actividades, pues no puede uno evitar preguntarse, como lo hiciera tal vez la iglesia de Filadelfia, si está uno haciendo lo suficiente, si está haciendo uno lo necesario, ¿no? Y a lo mejor sentirse desanimado, sentirse a lo mejor abatido, a sentirse a lo mejor descontento, al grado que puede uno llegar a preguntarse en un momento dado, como le digo, si estamos haciendo lo suficiente o si el pastor, ¿no? En un momento dado, a lo mejor es un fracaso, ¿no? Porque no ha podido levantar la iglesia. Ese pastor ha de ser un fracaso porque no ha podido levantar. O quizá podamos nosotros cuestionarnos si estamos predicando la palabra, si estamos viviendo la palabra, si estamos haciendo lo que le agrada al Señor. ¿No debería Él bendecirnos en un momento dado? Nos preguntamos si estamos haciendo lo correcto. ¿No debería el Señor bendecirnos de esta manera? Y también preguntarnos, y si no nos está bendiciendo con este crecimiento, con este avance, ¿será que nos está rechazando el Señor? ¿Será que no nos ve con buenos ojos porque no estamos haciendo lo contrario? Bueno, estas cosas eran las que pasaban en la iglesia de Filadelfia y suceden en muchas iglesias pequeñas, ¿no? Cuando comparamos nuestra iglesia con otras iglesias exitosas, y si como pastores o como líderes nos comparamos con otros pastores famosos, ¿sí? Pues a veces es fácil desanimarse porque dices, pues no soy como ellos, ¿no? Y creer, fíjese bien, creer la mentira de que de alguna manera somos deficientes, de que no estamos haciendo lo que el Señor quiere y que Dios no está contento con lo que estamos haciendo, ¿sí? Cuando esto sucede, mis hermanos, mis hermanas, comenzamos a lo mejor a eludir el ministerio activo. Algunos pastores, les digo, se desaniman y se van. Algunos miembros también se van, algunos líderes también renuncian, y entonces se empieza a perder el gozo, se empieza a perder la alegría, se empieza a perder esa comunión con el Señor, empiezan unos a amargarse, empiezan a pasar, le digo, por momentos de duda, ¿no? Y a lo mejor hasta algunos se enojan, ¿no? Y podríamos tratar quizá de arreglar las cosas yéndonos a una iglesia más grande. Decir, bueno, pues ya no estoy aquí, ya esto ya no funciona, mejor me voy a ir a una iglesia más grande. Abandona uno la pequeña iglesia donde el Señor le puso. Y si alguien en un momento dado desiste de la iglesia, pues no pasa mucho tiempo, mis hermanos. Esto es algo que lo hemos visto una y otra vez. Cuando alguien deja de asistir a la iglesia, al poco tiempo, no pasa mucho tiempo que también empiezan a abandonar
al Señor. Es un efecto que hemos visto. Si tú te alejas de la iglesia, dejas de asistir a tu iglesia, ¿sí? Porque ya no estás de acuerdo, lo que sea, al poco tiempo también vas a empezar a enfriarte en tu relación con el Señor, y al poco tiempo ya también vas a abandonar al mismo Señor, a negarlo. Pero la iglesia de Filadelfia dice: yo tengo algo bueno, que tú te has mantenido firme, a pesar de que eres pequeña, a pesar de que no tienes fuerza, a pesar de que no eres de gran influencia, te has mantenido firme en mi palabra y no me has negado. ¿Sí? Y no me has negado. Y necesitamos, mis hermanos, necesitamos este mensaje de la iglesia de Filadelfia, porque nos recuerda que nuestro estatus, nuestro estado como cristianos está firme únicamente con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Únicamente con Él es que está firme, y que Él se complace en la fidelidad. Si estamos siendo fieles, como les decía, guardamos su palabra, hacemos lo que Él le agrada y no le negamos, estamos siendo fieles, Él está complacido con nosotros, con todos y cada uno de los que guardamos esta fidelidad a Él. Y no se complace, como le digo, en el éxito exterior, no se complace con lo que se puede ver. Jesús es el que puede abrir y cerrar la puerta, por lo tanto, Él es el responsable, lo repito una vez más, el responsable del crecimiento de la iglesia. Nosotros somos llamados a ser fieles, y solo el Señor Jesús es quien nos hace fructíferos, es quien nos hace llevar fruto, es quien nos hace crecer en Él. Y en algunas etapas Él lo puede hacer, en otras no, pero en ambas etapas, ya que uno esté creciendo o no, exige que siempre nos mantengamos fieles al Señor Jesucristo. Así que el desafío, mis hermanos, mis hermanas, que tenemos todas las iglesias pequeñas, inclusive también las grandes, no solamente las pequeñas, es el de permanecer fieles al Señor. ¿Sí? El de permanecer siempre fieles a Él, permanecer fieles a su palabra, a sus mandamientos, y nunca negar su nombre. ¿Sí? Por esto nosotros podemos ver en algunas iglesias pequeñas, especialmente en las iglesias pequeñas, podemos encontrar pastores, siervos, siervas, que son dignos de admirar en las iglesias pequeñas, porque son pastores bivocacionales. ¿Sí? Son bivocacionales, porque son hermanos que pastorean a sus iglesias, que son a veces tan pequeñas que no tienen ni siquiera el presupuesto para pagarles. ¿Sí? O sea, no tienen presupuesto para pagarles un salario, ¿sí? Y sin embargo, normalmente este tipo de pastores trabajan a tiempo completo en un trabajo secular, y trabajan a tiempo completo en la obra del Señor. ¿Sí? Cumplen sus responsabilidades como pastores a tiempo completo. ¿Sí? Preparan el sermón, visitan a los hermanos, tienen cuidado pastoral, están con ellos, los están apoyando, los están discipulando, en fin, están en todo tiempo con ellos. Y es probable que estos hermanos fieles nunca sean oradores, digamos, plenarios, que los van a invitar a una conferencia de pastores, ¿no? Nunca los van a invitar a la convención de tal, ¿no? Para que ellos sean los predicadores, ¿no? Es probable que nunca van a experimentar un crecimiento masivo, que nunca sean reconocidos por ningún medio, ¿sí? Que nunca sean llamados por una institución a decirle: hermano, le invitamos para que escriba un libro, ¿no? O sea, nunca van a ser realmente reconocidos, pero ellos son fieles, semana tras semana, son fieles al Señor. Hacen lo que tienen que hacer, obedecen la palabra, obedecen al Señor Jesús, no lo niegan, y están guiando a sus iglesias a que procuren esa misma fidelidad al Señor Jesucristo. Pero también debemos de reconocer aquellas mujeres que trabajan igual muchas horas, ¿sí?, al servicio de sus iglesias, donde están y sacan tiempo después de sus empleos, también después de sus empleos de 8 horas o más, sacan tiempo para
ser fieles al Señor, ¿no? O después de sus responsabilidades de su hogar, después de lo que tienen que hacer en su casa, de atender a sus hijos, de hacer su limpieza, de la comida y lo que tengan que hacer, son fieles al Señor y sirven en las iglesias donde están, ¿sí? Y están ahí haciendo lo que el Señor les manda. Igual a estas mujeres es probable que nunca las van a invitar a una conferencia, ¿no? A una de mujeres, ¿no? No van a ser las que van a dar el tema, no van a ser reconocidas en ninguna de este tipo de cosas, pero son fieles y guardan la palabra del Señor y son fieles al Señor. Son creyentes como estos, ¿sí? Hermanos que son fieles y que sirven al Señor y que junto, igual como la iglesia de Filadelfia, van a ser este tipo de iglesia y este tipo de hermanos y de hermanas van a ser reivindicados por el mismo Señor Jesucristo. Él mismo los va a reivindicar, Él mismo, aunque el mundo no los conozca, aunque las convenciones y las grandes iglesias no los conozcan, quien los va a reivindicar va a ser el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos interesa y eso es lo que nos importa, ¿no? Va a llegar un día, hermanos, llegará un día mejor para nosotros, para las iglesias pequeñas. ¿Cuánto falta para que empecemos a ver crecimiento en este lugar u otras iglesias pequeñas empiecen a ver crecimiento? ¿Cuánto tiempo queda hasta que Dios empiece a levantar los líderes en este lugar que necesitamos para que empiecen también a predicar el evangelio, para que empiecen también a pararse aquí y empezar a llevar el mensaje también y a predicar? ¿Será más fácil en algún momento hacer todo esto? Si nos hacemos este tipo de preguntas, estamos bien acompañados, ¿sí? Porque esas son las preguntas que se hacía la iglesia de Filadelfia y las que se hacen muchos cristianos en muchos lugares. Lo que necesitamos escuchar, hermanos, es lo mismo que escuchó la iglesia de Filadelfia. La promesa del Señor Jesucristo de que Él garantiza la reivindicación, ¿sí? Él garantiza la confirmación, Él garantiza la seguridad de que Él es quien levanta, de que Él es quien edifica y que Él es quien hace crecer a su iglesia, ¿sí? No somos nosotros. Así que quedemos ahorita con esto, hermanos. La semana próxima, si el Señor lo permite, vamos a hablar de qué es esa reivindicación, qué es lo que dice aquí el Señor, ¿no? Yo voy a abrir una puerta que nadie puede cerrar, ¿sí? Aunque tienes poca fuerza, yo voy a abrir una puerta que nadie va a poder cerrar. He puesto delante de ti una puerta, ¿sí? Pero que aunque tienes poca fuerza, yo te he abierto la puerta para lo que vas a hacer. Bueno, de eso vamos a hablar la próxima semana. Pero damos la gloria al Señor porque Él es el que abre la puerta y nadie la puede cerrar. Y estamos seguros de que Él nos está abriendo una puerta para continuar predicando su evangelio en este lugar. Que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo hoy y que siempre seamos fieles a Él y que nunca lo neguemos de ninguna manera, ¿no? Ni con nuestras palabras, ni con nuestras acciones, ni con nuestros pensamientos. Siempre mantengámonos fiel a nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga.